Hola, hola Estefanía, buenas tardes. Vamos a esperar que vaya entrando poco a poco el resto de personas. Bueno, hoy tenemos una entrevista. Hola Purva, ya veo que estás por aquí, fenomenal. Ya veo que vais entrando más personas por aquí. Hoy tengo muy buena compañía hoy por la tarde y es que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Purva San Juan, que es la jovencísima directora general de Design for Change, esa organización que va a tener la ocasión también ella de poder explicarnos con más detalle a qué se dedica, pero que yo encuentro un punto en común importantísimo con esta organización y es que la importancia le damos al empoderamiento infanto-juvenil, ¿no? De niños, niñas y jóvenes. Bueno, es una organización mundialmente reconocida por su labor en la revolución de la educación a través de una metodología muy concreta, muy estudiada y muy implementada ya en muchos colegios. Entonces estoy deseando dar paso ya a Apurva y así lo vamos a hacer, ¿vale? Apurva, te voy a lanzar por aquí la invitación. Venga, por aquí y aparezcas por aquí en esta pantalla. Hola Purva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy encantada de poder compartir este rato contigo. Te agradezco mucho que hayas podido sacar un rato, que hayas podido y te haya apetecido, ¿no? Participar. Bueno, pues en esta conversación, este diálogo que me apetecía tener contigo, porque, bueno, ahora iremos hablando evidentemente de quién eres tú, qué es Design for Change, y porque en la comunidad, tú creas tu vida en mi comunidad, hay muchas madres, muchos padres, hay muchos maestros y maestras también de la educación, y bueno, es que estoy convencida que tiene que estar mucho más extendida la información relacionada con Design for Change. Yo cuando descubrí la existencia, bueno, ya cuando descubrí aquí en un vídeo de YouTube, que entonces, de verdad que cuando vi aquel vídeo y escuchaba su historia, a mí me salían lágrimas porque conectaba muchísimo con mi propósito, ¿no? Y cuando descubrí todo el movimiento de la organización de Design for Change, dije, esto no, está por supuesto muy, muy conocido, reconocido mundialmente, pero tiene que conocerse muchísimo más. O sea, tiene que ser que esté todo el mundo sepa lo que es Design for Change, ¿no? Y ya cuando descubrí que te habían nombrado como directora general, me encantó porque dije, jolín, esto es coherencia, esto es integridad, ¿no? Y esto es, bueno, pues aplicar lo que uno, aunque sea una organización, ¿no? Los valores de esa organización. Entonces, bueno, ya me pongo aquí a hablar como demasiado y voy a ir adelantando haciendo cosas. ¿Qué te parece, Apurva, si te presentas, aunque yo te he presentado como esta directora general de Design for Change, qué nos quieres contar sobre ti, cómo te presentarías, quién es Apurva San Juan? Vale, pues bueno, yo soy Apurva San Juan, soy la directora general de Design for Change España desde hace menos de un año, desde abril de este mismo año. Y bueno, y además soy emprendedora, que yo creo que siempre lo digo y creo que es parte de mi ADN. Desde siempre, yo siempre digo que soy Learner, que es de una carrera que yo he estudiado que va de emprendimiento y es parte de mi profesión, yo creo también. Así que sí, soy directora general y soy emprendedora, las dos cosas. Claro, me parece muy interesante también lo de emprendedora, esa faceta que comentas y que ahora también me gustaría también que profundicemos también un poquito en ella, porque claro, yo Genial. conocía tu faceta, pues eso, a través de Design for Change, pero sabía que cuando al final una persona llega a según qué resultados, hay una historia detrás siempre pues muy potente y sobre todo como unos valores, ¿no? Una actitud y mentalidad, por supuesto, pues también muy íntegros y muy empoderadores. Es la palabra que a mí me gustaría como englobar, ¿no? Empoderamiento. Vale. En ese sentido, bueno, y también para que todos puedan conocer qué es Design for Change, cómo lo podrías explicar, cómo podrías dar a conocer la labor que hace, incluso si quieres nombrar aquí a Birsetti, de cómo nació todo, qué es y qué es lo que, bueno, de momento qué es, y iremos viendo cómo es la metodología, cómo lo podéis hacer, ¿no? Pues verás, Design for Change es un movimiento de carácter internacional
Estamos en 60 países, más o menos, alrededor de 60 países en todo el mundo. Y nosotros lo que buscamos es facilitar espacios de aprendizaje en el que los jóvenes sean los transformadores de la sociedad, los agentes del cambio que el mundo necesita, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y lo hacemos a través del sector educativo porque nos parece que es un espacio donde bueno, todos los jóvenes viven de una forma u otra, pero todos los jóvenes viven y donde los educadores, profesores, los profesionales que trabajan con ellos son los que tienen el efecto multiplicador que estamos buscando. ¿Cómo es esa entrada en los colegios? Es decir, en principio, el sistema educativo, los colegios están abiertos a este tipo de metodologías, a implantar, a poner ese foco en los niños, en las niñas, en los jóvenes, para que realmente potencien y lleguen a establecer ese tipo de proyectos, los pongan en marcha, se ejecuten. A priori, ¿qué están? ¿Están receptivos? ¿Están...? Hay de todo, hay de todo. Hay colegios que tienen como muy metido dentro de su ADN el hecho de hacer colaboraciones con otras organizaciones, hacer formaciones a su profesorado, tienen ganas de hacer cosas nuevas, tienen un poco ganas también de cambiar un poco el sistema que llevan trabajando. Y luego hay otros que simplemente siguen las reglas y ya está. Entonces, bueno, la mayoría de los colegios a día de hoy no es que no quieran, es que no tienen tiempo, no pueden y están tan agobiados que no les da la vida como para meter algo más, ¿no? Entonces, el hecho de darles muchas veces el hecho de proporcionarles una solución como puede ser Design for Change, para ellos pues no lo ven como una solución, sino lo ven como un problema más, ¿no? Como otra cosa más que hacer a la que no le pueden dedicar tiempo. Que a ver cómo, me imagino que pensarán, sí, me gusta mucho la idea, muy bonito lo que me contáis, pero a ver cómo llevo esto ya a las aulas, que hay que cumplir una serie, ¿no?, del currículo, todos los tiempos, cómo van, que era una de estas preguntas también que yo tenía que preparar para hacerte. Es decir, que, porque, a ver, afortunadamente estoy convencida que cada vez hay más maestros, maestras conscientes en el sector educativo de la importancia de atender no rigurosamente solamente lo académico, ¿no?, sino cambiar un poco, porque yo pienso que es que la educación es algo que se ha quedado tan anquilosada, hasta el formato de las aulas y todo es como hace un montón de años, ¿no? Es que no ha avanzado, ¿no?, prácticamente. Entonces, cada vez más conscientes de revolucionarlo, de ir implementando diferentes aspectos más enfocados en el alumnado. Pero claro, luego se encuentra la dificultad de cómo llevarlo a la práctica. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo se puede integrar? Nosotros, o sea, la dificultad de llevarlo a la práctica es prácticamente mínima. O sea, quiero decir, nosotros tenemos una metodología que funciona de forma muy transversal dentro de las diferentes etapas educativas, desde infantil hasta secundaria, incluso bachillerato y la universidad. Entonces, nosotros tenemos una forma de trabajo que es muy fácil de llevar al aula. ¿Qué pasa? Que obviamente, como en todo, hay que invertir tiempo. Esto es así, ¿no? Y el problema generalmente es esa inversión de tiempo, ¿no? Que tienes que preguntarte como colegio, como profesor, si quieres invertir tiempo en que tus alumnos se empoderen o no, o quieres invertir tiempo en hacer lo clásico y seguir el currículo. Esa es un poco la gran pregunta que se tienen que hacer. Una vez respondan la pregunta y la respuesta sea sí, yo quiero invertir tiempo en esto, lo que van a encontrarse es una metodología muy sencilla de aplicar en cualquier ámbito, a sus horarios, a su asignatura, a lo que den. O sea, es una metodología que tiene la ventaja de ser muy versátil y sobre todo que es compatible con otras metodologías, no es excluyente. Y eso también es importante. ¿Y cómo se les empodera a ese alumnado? ¿En qué se basa? Las ideas principales ¿en qué se basa la metodología para decir, o el concepto, a nivel de ideas, ¿vale? ¿Cómo se desempodera dentro de las aulas, dentro del sistema educativo, al alumnado? Aquí hay un concepto importante que tenemos que saber y es que tú no puedes ir con una varita mágica a una persona y decirle, estás empoderado, ¿vale? Esta persona se tiene que creer y la forma de creer es haciendo. Y nosotros nos basamos en que los niños y niñas se den cuenta
de que no son el futuro, sino que son el presente, de que no tienen que cambiar el mundo mañana, sino que lo pueden cambiar hoy. Y la solución es darles herramientas para ello. Entonces, así es como nosotros les empoderamos. A través de nuestra herramienta y a través de la metodología de Design for Change es como se empoderan. Pero nosotros no obligamos a nadie a empoderarse tampoco. Esto es cuestión de coger la oportunidad. Tú tienes esta oportunidad, nosotros te la damos y si quieres bien y si no, no pasa nada. En el momento en el que tú coges la oportunidad, cualquiera en la vida en general, ahí es cuando realmente tienes que darte cuenta o te das cuenta de que puedes hacer algo, ¿no? Entonces nosotros estamos muy pendientes de que los chavales sean conscientes de que pueden hacer un cambio, da igual el que sea. Y muchas veces esto es algo también peligroso, ¿no? Tienen que cambiar el mundo. Vale, ¿cómo se cambia el mundo? Va a empezar. Vamos a preguntarnos primero a cualquier adulto que nos diga tienes que cambiar el mundo, la pregunta sería ¿cómo lo hago? ¿No? Y la segunda es que nosotros empezamos con cosas muy sencillas, con cosas muy pequeñas, porque la manera en la que tú cambias el mundo es sabiendo cómo. Entonces, si lo hago con cosas pequeñas, como puede ser mi clase, mi aula, mi colegio, mis compañeros, el día de mañana, que es lo que estamos buscando, voy a poder cambiar el mundo a gran escala. Pero tengo que empezar por algo pequeño para luego poder hacer algo grande, ¿no? Entonces, es así como lo hacemos. Y siempre es la misma metodología, siempre es el mismo concepto, siempre trabajamos las mismas herramientas, ¿no? Nos vamos renovando, pero la esencia siempre es la misma, ¿no? Y aquí es como lo que hablábamos antes del título de la charla, del concepto del I can, ¿no? El yo puedo. Yo creo que una vez que el niño o la niña se da cuenta de que ha hecho un pequeño cambio a su alrededor, que ha sido su idea, porque muchas veces pasa que los educadores o los profesores o los padres incluso es como yo me meto en la conversación y te digo, tienes que cambiar esto. Igual al niño le da igual que tiene que cambiar eso, ¿no? Igual le importa otra cosa, ¿no? Entonces es cambiar aquello que realmente a ti como niño te importa y no lo que te dicen que tienes que cambiar. Eso es lo primero. Y lo segundo, una vez que lo has cambiado a tu manera y con tus propias ideas, es cuando eres consciente de que puedes hacer algo. Puedes hacer algo ahora, por tanto, puedes hacerlo mañana. Totalmente. No te imaginas cómo llego a resonar con todo lo que estás diciendo. Hasta tal punto, bueno, ya no daba abasto aquí de ir apuntando cosas de las que has estado comentando. Por ejemplo, primero, voy a empezar por lo último que estabas comentando, la importancia de que salga el recurso, lo experimenten ellos mismos, ¿no? Que provenga de ellos. Entonces, al final, bueno, yo, como te comenté cuando te invité a esta entrevista, soy mentora de empoderamiento infantil, pero vosotros desde la educación, pues yo voy directamente a ellos, ¿no? A los niños y a las niñas. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi trilogía, que está basada precisamente en conseguir que crean en ellos mismos, porque estoy convencida y tengo la firme creencia y el convencimiento que es así, que es que tiene que partir de ellos. Bueno, pues ahora, por ejemplo, un programa de mentoría que acabo de lanzar y le he llamado Dentro de ti, porque es dentro de ti y dentro de cada uno de ellos donde están verdaderamente esos recursos, ¿no? Entonces, incluso en la educación a nivel de padres y de madres, a mí me gusta hablar más de acompañamiento más que educación, porque creo que soy madre también, tengo una hija de 21 años y un hijo de 9 años. Y yo creo que muchas veces podemos confundir la palabra educar con dirigir de tal manera que vamos ahí guiando por qué paso tiene que dar detrás del otro, interviniendo demasiado y queriendo que hagan las cosas que nosotros queremos, que digan las cosas que nosotros queremos que digan, que sean como nosotros queremos que sean. Y llega un momento que podemos llegar a interferir demasiado. Y estoy hablando incluso de conceptos ya bueno, y te hablo ya de propia experiencia, incluso de identidad de género. Y te digo de propia experiencia porque mi hijo es un niño trans y tiene 9 años y lo hemos sabido hace unos meses, 5 meses. Y hasta qué punto dices, madre mía, o sea, es que no te puedes dar cuenta, ¿no? Y vamos interfiriendo demasiado. Entonces, también en el ámbito educativo, de vuestra metodología, por eso digo que resuena totalmente con lo que comentabas, ¿no? De dejarles a ellos que sean primero, no que les digamos desde fuera, es que vales mucho, es que tú puedes, es que no, tiene que surgir de ellos para darles la experiencia. Y otra cosa que resonaba mucho con lo que tú estabas comentando es que esto de cambiar el mundo, que es cierto, o sea, también tengo la firme creencia que todos venimos aquí que podemos hacer un gran impacto en el mundo, ¿no? Pero suena como muy grande, ¿vale? ¿Cómo se empieza a desmenuzar eso? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues una de las formas en las que los niños y niñas, yo por ejemplo, tengo para enseñarles y que lo descubren aquí en los libros es, yo no sé si conoces la historia de Katie Stagliano, por ejemplo, es
una niña que en un experimento del colegio, con 8 o 9 años, plantaban, bueno, pues lo típico que plantas como una pequeña, en el huerto del colegio, una pequeña planta, bueno, se le hizo una col tan grande, una col tan sumamente grande, que cuando se la llevó a casa pesaba no sé qué barbaridad de kilos. Claro, es que solamente para casa era imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues también, por supuesto, con el acompañamiento de los padres, dije, bueno, porque no lo llevamos a un comedor social. Pudo comprobar por ella misma que comió muchísimas personas gracias a esa col. Entonces, de ahí surgió de manera local, como tú decías, ¿no? Al principio, pues en su barrio, en su ciudad, y luego lo fue implementando, que ahora es un movimiento también internacional de huertos donde los niños y niñas se van allí, plantan y de ahí van a comer y organizan todo lo que es la comida para ayudar a personas marginadas, ¿no? Entonces, o el Cuarto Cico, que fue una protectora virtual de animales que surgió a través de César Bona, que fue uno de los profesores, seguro que también lo conoces, sí, autor de varios libros, y surgió también en el propio aula de una manera tan causal, podemos pensar, pero luego tuvieron un impacto, un gran impacto. Entonces, que puedan descubrir cómo lo pueden hacer a pequeña escala me parece muy importante, ¿no? Y que podáis hacer ese trabajo de llegar, implementar, ayudar al final a los maestros, ¿no? Y ¿quiénes son los más agradecidos cuando implementáis la metodología? Hombre, Parte. generalmente los profesores son los más agradecidos. Pero, por ejemplo, fíjate que decías que estos ejemplos que me ponías surgían de manera causal. Pues imagínate si diseñáramos, nosotros siempre hablamos de not by change, by design, ¿no? No lo hacemos las cosas por casualidad, sino que las hacemos a través de un diseño. Tú imagínate que estas cosas se pudieran diseñar, ¿no? En vez de, Claro. joder, pues de casualidad la niña tiene una col que es enorme y de casualidad, tal. Pues imagínate si eso fuese un proceso diseñado, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos al final. Cuando pasan las cosas por casualidad, que es muchas de las cosas que han pasado en este mundo, o sea, a Newton se le cayó una cabeza encima de la manzana, o sea, de la manzana, ¿sabes? Sí. Y eso no lo puedes diseñar, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que sí que puedes diseñar para que pasen procesos, ¿no? Y que creo que es un poco diseñar aquello que estás buscando, ¿no? Conseguir, ¿no? Estoy buscando conseguir que los chavales tengan nuevas ideas y nuevas tareas. Bueno, pues diseñamos un proceso así. Y respecto al agradecimiento, generalmente los que más se sorprenden son los mayores, porque al final, ahora mismo, bueno, y cuanto más creces es peor, pero cuando trabajas con niños pequeños, generalmente ellos son conscientes todavía de que tienen un poder para cambiar las cosas. Y cuando tú les preguntas qué quieren ser de mayores, ellos dicen que quieren ser astronautas o que quieren ser Superman, o sea, ¿no? Sí, sí. Y cualquier niño te va a decir eso, pero cuando se lo preguntas a un adolescente ya es más consciente de la realidad. Y cuando se lo preguntas a un chaval de la universidad, pues seguramente te diga, pues voy a estar compartiendo piso toda mi vida, ¿no? Porque no hay futuro, ¿no? Entonces, creo que es importante también aquí tener en cuenta que los mayores somos los mayores limitantes al poder y a la imaginación de los niños. Entonces, cuanto más pequeños son, más fácil es trabajar, entre comillas, ¿no? Más fácil es trabajar con ellos el que quieran hacer cosas y el que puedan hacer cosas. Y cuanto más mayores somos, pues más nos matan la ilusión y la imaginación, y lo digo tal cual, sin ningún tapujo, porque cuanto más mayores somos, pues más complicado es. Más limitados estamos, los mayores somos los mayores, los que más prejuicios tenemos, los que más hacia nosotros mismos y hacia el resto, sobre todo. Y somos limitantes con nosotros mismos. No, yo no puedo hacer esto. No, es que no sé dibujar. No, es que no sé hacer esto, ¿no? Y tú a niño le dices, vamos a dibujar, y le da exactamente igual si lo hace bien o mal. A él le gusta dibujar, ¿no? Y esto nos pasa mucho en los talleres que hacemos con los adultos. Siempre les pedimos, oye, vamos a hacer un dibujo, ¿no? Y siempre les pido, ponedme una cara exagerada, ¿no? Cuando hacemos online, de qué sensación os da el tema del dibujar. Y todo el mundo te dice, puf, mal, esto mal. ¿Por qué? Porque estamos buscando que esté correcto, que esté bien, ¿sabes? Y los niños no están buscando que esté bien, que esté correcto, están buscando hacer. Entonces, realmente son ellos quienes nos enseñan esto y nace de ellos. Lo que pasa es que hay que reeducar en este sentido a los profesores y pues hay muchos que te dicen, jo, gracias porque he entendido lo que tal, y hay muchos que vienen ya aprendidos, pero que simplemente tienen una nueva visión, ¿no? Claro.
Es que me parece muy importante esa labor que hacéis, por eso mismo, ¿no? Porque es que de ahí se ataja tanto, por una parte, el foco en el alumnado, en los niños, niñas y jóvenes, pero también en los maestros y maestras, porque al final tiene que ser paralelo. Es como cuando yo trabajo con los niños y niñas y digo, pero es que el trabajo tiene que ser paralelo con los padres y madres también, porque luego en casa es lo que dices, somos los adultos quienes estamos metiendo limitaciones y miedos al avance. Y con esto de dibujar también coincido totalmente. Muchas veces he oído a niños que dicen, no, es que no sé dibujar. ¿Cómo? Si dibujar sabemos todos. O no sé bailar. No, no, si bailar sabemos todos. O sea, que es que parece que se engloba, que hay que cumplir unas expectativas, que es que Sí. saber dibujar es saber hacer perfectamente un dibujo tal cual plasmado en otro. Entonces ahí matamos ya la creatividad y se matan Totalmente. claro, tantas cuestiones que cuando les dejamos que fluyan es cuando realmente pueden descubrir todo lo que pueden llegar a conseguir. Y bueno, y luego también esas limitaciones, que también quería plantearte esta pregunta a nivel laboral, es decir, su futuro profesional o laboral. El tema de ir a un estudio que tenga muchas salidas, y me río porque es que me recuerda esto de que no son autopistas, ¿no? Como hemos oído muchas veces. Cómo enfocar y cómo se puede acompañar desde el sistema educativo ese encauzamiento hacia ese futuro profesional, hasta qué punto se invita a que sea de acuerdo a los talentos naturales que tenga cada alumno o cada alumna, o a buscar una mayor salida profesional con mayor capacidad de poder encontrar un futuro que, bueno, que aprovecho además, afortunadamente tienes la visión emprendedora, porque claro, aquí la verdad que en España no se favorece la actitud emprendedora, sino todo lo contrario. Parece que lo que hay que buscar es un trabajo fijo, que sea para toda la vida, y si, bueno, eso de que realmente sea tu pasión para lo que has venido, que se te dé bien, parece que queda en un segundo plano totalmente. Bueno, a ver, yo aquí tengo sentimientos encontrados. Yo he nacido y he crecido justo, bueno, yo de hecho, yo estaba estudiando. Durante la última crisis yo estuve estudiando y yo he nacido y he crecido en mi época estudiantil asegurándome que no iba a haber ningún futuro para nosotros porque estaba la cosa muy mal, ¿no? Entonces, aquí hay un punto que creo que es importante recalcar y es el hecho de que toda la vida nos han dicho, ¿no?, que tenemos que buscar lo seguro, que tenemos que ir a trabajos fijos, a no sé qué. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, eso es mentira, ya no existe eso, ¿vale? O sea, ya no hay trabajos fijos, ya no, o sea, ahora es relativamente imposible conseguir que entrar en un trabajo con 25 años y quedarte ahí para toda tu vida. Y menos mal, también te digo, Eso menos mal, es, eso te porque iba a decir, que eso tampoco es bueno. la forma de crecer, la forma de aprender es haciendo más de una cosa, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado creo que es importante tener en cuenta que precisamente en el momento en el que estamos a día de hoy, en la situación económica que está viviendo, en este caso, nuestro país, y la situación tanto educativa como laboral que estamos viviendo, nos da la posibilidad y la oportunidad, que siempre hablamos de oportunidad, de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ahora mismo yo estoy viendo a mucha gente de mi edad, yo tengo 23 años, a mucha gente de mi edad que está haciendo cosas muy guays que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Y eso está muy interesante. Uno, porque rompe estigmas y rompe barreras de, oye, es que tenía que hacer esto y yo iba para médico y me tengo que tocar médico. Pues igual no era ese el camino, ¿no? Y menos mal que no era ese porque has descubierto hacer otra cosa. Y yo estoy viendo a jóvenes en proyectos maravillosos, estoy viendo gente en redes petándolo lo más grande con mi edad y más jóvenes todavía, porque están haciendo otras cosas que no tiene por qué ser lo de siempre. Y siempre dicen, no, es que ahora los jóvenes se quieren dedicar a las redes sociales. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo Claro. a eso, ¿no? O sea, creo que precisamente esta internacionalización y esta forma de llegar a cualquier parte del mundo a través de tu teléfono móvil te da, es una herramienta que te da un poder para hacer lo que te dé la gana. Y eso es algo que antes no se podía hacer. Antes no podías decirle a tu madre o a tu padre, abogados los dos de familia, de toda la vida de abogados, que ibas a hacer lo que te diera la gana, porque no te dejaban directamente. Entonces, creo que estamos en un momento mundial, ¿no? Y en España sobre todo, en el que podemos hacer cosas que no venían, ¿no? Las cosas que no se nos venían imponiendo desde hace tiempo. Y menos mal, y menos mal. Si bien es cierto que
no sé, decías, ¿no? Comentabas antes que en España no se trabaja mucho el empoderamiento, que hay otros países que están referentes en ese sentido. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo, no hay un trabajo a muerte con ello, pero están cambiando muchísimo las cosas, están cambiando un montón las cosas y yo que estoy más metida en el mundo del emprendimiento, cada vez veo mucho más eventos, mucho más jóvenes que hacen proyectos de emprendimiento, muchos más educadores que quieren meter a sus jóvenes dentro del mundo del emprendimiento y esto se nota muchísimo, sobre todo cuando tú te das cuenta cuando algo está cambiando socialmente, cuando la parte política se une a esa parte social, ¿no? Entonces, cuando de repente hay una alianza por la nación emprendedora que viene de la parte política para que España sea un país emprendedor, cuando ves eso es porque ha habido previamente un movimiento social muy grande respecto a eso, al igual que en sostenibilidad, al igual que un montón de temas. Entonces, no somos el ejemplo mejor del mundo para la parte emprendedora, pero por supuesto que están cambiando mucho las cosas. Y en Design for Change estamos buscando también que cambie eso, ¿no? Que la cantera venga desde mucho antes, que no sea en la universidad, sino que vengan a la gente con un espíritu, ya no emprendedor por montar tu propia empresa, sino emprendedor por saber solucionar problemas, que creo que es importante eso. Es como la actitud de base. Por eso yo también coincido, claro, coincido totalmente contigo y con la filosofía de Design for Change. Es decir, vamos, yo cito muchísimas veces, y de hecho es la primera página del primer volumen de mi trilogía, que es esa cita de Frederick Douglass, que es que me parece increíble, que es más fácil criar niños sanos que reparar adultos rotos. Es decir, vamos a darnos cuenta como está en la base, o sea, no vamos a tener que pasen todo ese proceso de crecimiento para que luego tengan que desaprender lo que han aprendido, sino que ya desde el comienzo tengan esa actitud de saber quiénes son realmente los recursos que tienen internos, lo que son capaces de llegar a hacer cuando, por supuesto, se trabaja, se toma la decisión, te comprometes, evidentemente, pero como no sirve de nada tampoco tomar acción cuando internamente, por ejemplo, a nivel de la gestión emocional, de la inteligencia emocional, no saben realmente vivir con sus emociones o no se aceptan o no se quieren, no se entienden. Entonces, como la base está ahí, ¿no? Dentro de lo que comentabas ahora de imaginemos, pues vamos a imaginar, ¿no? Vamos a imaginar cómo sería ese mundo ideal en el sentido de personas que con esa base de creer en ellas mismas puedan conseguir aquello que quieren. Entonces, y volviendo a ese título de la charla, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño, una niña, un joven crece creyendo en yo puedo? Que sé que el ICANN es una de vuestras, la base, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre qué cambia? ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que es capaz de llegar a conseguir? Pues mira, yo creo, siempre pongo el mismo ejemplo, en todas las charlas que hago y en todos los pitches que hago, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando era pequeña tenía que pedir permiso para todo. Tú tienes que pedir permiso hasta para ir al baño. Y siempre lo digo, yo tengo que pedir permiso con 11, 12, 13, 14, 15, 16, incluso hasta los 20 y pico años en la universidad, yo tengo que pedir permiso para ir al baño. Entonces, partiendo de la base de que ¿por qué tengo que pedir permiso yo para hacer mis necesidades básicas y que sea un adulto el que me tenga que decir a mí cuándo puedo no o cuándo puedo sí ir al baño? Partiendo de esa base, cualquier cosa es posible. En el momento en el que yo descubro que puedo ir al baño cuando quiera, que puedo hacer esto cuando yo quiera, yo sé que hay reglas sociales, ¿vale? Yo sé que hay cosas que no podemos cambiar así a priori, ¿no? Y que no podemos cambiar de golpe. Y que hay ciertas bases que tenemos que seguir para que el mundo siga y todo esto. Muy bien, me parece estupendo. Pero hay otras muchas cosas que cambian en el momento en el que tú tienes el clic de decir, oye, yo puedo hacer esto. ¿Qué pasa? Y nos pasa muchísimo con los jóvenes y es una de las grandes cosas que cambiamos en su momento y por la que empezamos a trabajar con adultos. Y fue el hecho de que cuando tú le dices a un niño, a un chaval, oye, mira, te demuestro y te estoy demostrando que tú puedes hacer esto, ¿qué pasa? Que llega luego a clase, a un sistema totalmente tradicional y descubre que no puede hacer nada, que le han enseñado algo que luego no puede implementar. Y entonces, ¿qué surge? Frustración. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño descubre que puede? En el sistema educativo de hoy en día, frustración, muchísima. Muchísima frustración, porque cuando de repente descubres que puedes hacer cosas, que puedes cambiar las cosas, que puedes dar tu opinión, que puedes tal, que tienes
herramientas y el poder para hacer cosas muy grandes, aunque sean cosas muy pequeñas que a ti te parecen grandes, ¿no? Resulta que luego te vas a clase o te vas a ambientes que están herméticamente cerrados y que tienen un sistema concreto y de repente no puedes hacer nada y no te puedes desarrollar. Esto es como, por ejemplo, cuando tú enseñas a un niño o cuando te enseño a ti como persona, Raquel, mira, te voy a enseñar una nueva técnica de dibujo que es la leche, mira, toma, y te enseño la técnica de dibujo y digo, guau, no sé qué y tal, y colores y pinceles, y te vas a clase y te dan un lápiz. Y es lo único que puedes usar, un lápiz. Un lápiz en carbón y no puedes usar colores. Pues ¿qué pasa? Que es frustración lo que sientes. Entonces, eso es lo que nos pasa mucho en Design for Change, y por eso fue el cambio este de vamos a estar trabajando también con los educadores y con los profesores. ¿Qué otra cosa pasa también? Que muchas veces cuando los niños trabajan este tipo de cosas, en este caso nuestra metodología, nosotros hemos recibido muchas gracias de parte de los niños. Gracias porque he entendido lo que es esto. Y he entendido que no tengo que cambiar el mundo a imagen y semejanza de los adultos. Decías antes, ¿no? Que estamos haciendo calcas. O sea, los niños ahora se comportan como los adultos y no les estamos dejando ser niños y trabajar y ser niños, que es lo que tienen que ser. No tienen que copiarnos a nosotros. Y de hecho, es un error que nos quieran copiar, que les obliguemos a copiarnos, porque nos estamos perdiendo una capacidad impresionante que desgraciadamente cuando vas creciendo tú como persona la vas a perder. Y eso solo lo tienen ellos y nadie más. Entonces, en el momento en que tú obligas a un niño a ser como un adulto, le estás cortando alas de su infancia y no quiero sonar así como muy tal, ¿no? Pero es la realidad. Les estás cortando parte que tú como adulto nunca vas a poder tener, porque ya eres un adulto, ya lo has perdido. Entonces, eso es lo que nos suele pasar. Nos suele pasar que por una parte nos dan las gracias y dicen, ¡jo, qué guay lo que puedo hacer! ¡Buah, qué guay lo que he hecho! Y luego, por otro lado, surge una frustración muy grande porque en clase esto luego no lo pueden llevar a cabo. En clase, en casa o donde sea. Claro, ese trabajo paralelo que hablábamos, porque en casa también pasa lo mismo. Claro, yo muchas veces cuando aquí en redes sociales o demás me dirijo a madres y a padres, ¿no? Digo, cuidado, porque, claro, va a haber comportamientos después de trabajar con niños para que descubran sus verdaderos recursos, para que se empoderen. Bueno, va a haber cambios en los comportamientos, pero, ojo, no se tomen como desobediencia, por ejemplo, sino como criterio propio, como pensamiento propio, que eso es tan importante hoy en día y, claro, muchas veces se cortan también esas alas de tener pensamiento propio, de pensar fuera de la caja, porque les damos todo como mascado y les decimos lo que tienen que hacer y les dogmatizamos, ¿no? Con nuestra visión, ¿no? Pero vamos en lugar de hablar tanto, ya hablo a nivel de madres, de padres, vamos bueno, y cualquier persona que tengamos almitas, que digo yo, en nuestro entorno, ¿eh? Porque al final todos tenemos, bueno, sobrinos, amigos, vecinos, es que tenemos mucho impacto en sus vidas. Es que tenemos mucho impacto y yo no lo veo como algo negativo, sino como una losa, ni siquiera como madre o padre decir, wow, qué responsabilidad tengo. No, lo veo como una preciosa posibilidad de poder acompañarles, ¿no? Pero para que se vayan encontrando ellos mismos. O sea, ir caminando a su lado, pero no con el dedo marcando continuamente que en cuanto se desvíen del camino tengamos que decir, no, por ahí no, por aquí. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no? Vamos a ver si para él va a tener sentido eso, ¿no? Entonces, lo que comentabas también de tener que pedir permiso, eso muchas veces a mí me estaba recordando, conforme lo decías, a confundir la educación con el civismo. Muchas veces también pretendemos que los niños hagan o dejen de hacer, se comporten de una manera milimétrica como queremos, pero por civismo. Por civismo, solamente por el hecho de que no nos cuestionen, muchas veces está eso detrás, no nos cuestionen como madres y como padres cómo se está comportando. Y no nos estamos dando cuenta del impacto que estamos teniendo en ellos, porque claro, de repente reciben una serie de mensajes de decir, es que no puedo decir lo que pienso, es que no. A mí de pequeña me causó muchísimo impacto en una conversación familiar en la que estaban mis padres y unos tíos y yo iba a dar mi opinión. Cuando comencé a hablar, un familiar mío, un tío mío, dijo, no, pero además tenía vozarrón, así, o sea, a mí fue de un gran impacto emocional para mí. De hecho, lo cuento en forma de cómic en el primer libro y les hace mucha gracia, ¿no? Los niños y niñas. Pues me dijo, no, ¿sabes cuándo hablarás tú? Y dije, no, dice, no, tú, no, lo primero, tú oír, ver y callar. Total. Los niños
los niños oír, ver y callar. Ya eso me dejó, porque yo iba a dar mi opinión sobre algo que tampoco era nada trascendental. No recuerdo el tema en concreto, pero no era nada del otro mundo. Y seguidamente a eso me dijo, ¿sabes cuándo podrás hablar? Y dije, pues voy a poder hablar. Cuando meen las gallinas. Entonces, claro, todos ya se echaban a reír, porque claro, entonces ahí eso me causó de verdad tal impacto que en ese momento no fui consciente, tenía que ser adulta para ir recabando qué experiencias había habido yo de pequeña que me hicieran pensar que no tenía la capacidad de poder dar mi opinión en general, ¿no? En cualquier ámbito o tener la determinación a la hora de mostrar mis opiniones. Total. Entonces, claro, todos tenemos pues, niños alrededor y tenemos también esa bonita responsabilidad. Y así Sí, dentro de... Eso lo he vivido yo, lo has vivido tú y lo hemos vivido absolutamente todos. O sea, estoy muy cansada, pero muy cansada de escuchar la mítica frase de esto lo podrás hacer cuando seas mayor, no puedes hacer esto porque eres pequeño, y todas estas burradas que dicen los más mayores por miedo. Y yo creo que es miedo. Claro, Yo creo que total. plenamente es miedo. Yo me acuerdo de conversaciones con profesores incluso, de estos que a mí una de las cosas que me ponía muy nerviosa es que no me explicaran el porqué de las cosas. Entonces, me decían, tú no puedes hacer esto. Y yo decía, vale, porque yo he hecho en la memoria de mi proyecto de fin de grado lo explicaba un concepto muy concreto, ¿no? Y tú no puedes hacer esto. Y mi respuesta era, ¿por qué no puedo hacer esto? Que luego te dicen, es que eres muy contestona. Joder, claro, no soy contestona, sí. es que quiero saber por qué. Y decían, porque sí. Y tú, ¿vale? Pero ¿por qué sí? O sea, quiero decir, dame una razón lógica que yo entienda para decir, no puedo hacer esto, ¿vale? Y te decían, no, porque eres pequeña. Y esto no es una razón, quiero decir, esto no me vale como razón, lo siento mucho. Y dice, no, es que siempre ha sido así. Siempre se ha tenido que hacer así y entonces ahora pues no vamos a cambiar las normas por ti. Esas frases a mí me las han dicho, ¿eh? Y otras las de, no, es que tienes que obedecer porque tú eres pequeña y yo soy mayor. Entonces, creo que hay un gran concepto y un gran error de que por ser mayor tenemos la razón. De hecho, mira, me pasaba y, bueno, como no me sigue en Instagram, pues lo voy a contar la historia. El otro día tuve una discusión, no me sigue, pues no pasa nada. El otro día tuve una discusión con mi casera tendrá 65 años, una cosa así, está jubilada. Y bueno, hay que arreglar una ventana aquí en casa y me llamó me escribí por WhatsApp para preguntarme a ver cuándo iba a arreglar la ventana, ¿no? Y yo le dije, pues cuéntame cuánto tiempo vais a estar, porque en función del tiempo que estéis, pues te digo una fecha u otra. Bueno, al final la terminé llamando porque no nos estamos entendiendo y le dije, oye, por cierto, cuéntame cuándo puedes ir, no sé qué, y me dijo, mira, es que claro, es que yo no voy a ir cuando tú me digas, tal, no sé qué, y yo no, que simplemente dime cuándo tienes tiempo. Y me dijo, mira, apurro, yo soy mayor que tú y por tanto yo tengo razón. Y yo, vale, empezamos bien. Y me dice, y tienes que entender que tú, siendo una cría como eres, que te crees muy importante, porque los jóvenes os creéis muy importantes, tienes que entender que todo el mundo tiene sus cosas que hacer. Y yo le dije, no, si tienes toda la razón, todo el mundo tiene sus cosas que hacer. Ahora, has ido a hablar con la persona menos adecuada para decirle eso. Entonces, a día de hoy, y tengo 23 años, que tampoco soy tan pequeña, sigo recibiendo mensajes de gente más mayor que me dice que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo porque soy más pequeña. Entonces, creo que ahí hay una gran reflexión por parte de los adultos, de todos, incluida yo cuando hablo con mis sobrinos, por ejemplo, que tienen 6 años, de decir, ya vale de decir a los niños que no son capaces de pensar porque son críos. Piensan, lo que pasa es que no piensan igual que tú. Y entonces, como no piensan igual que tú, pues igual te da miedo. Yo creo que es Pero miedo. afortunadamente no piensan igual que nosotros. Claro, Y menos mal. Claro, porque no tienen que ser copias nuestras. Es que entonces así Total. es como nos ha podido ir, ¿sabes? Por ejemplo, pues eso, a personas que nos han educado o el acompañamiento ha sido, como tú decías, de esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace, y entonces no llegas a desarrollarte. Entonces, afortunadamente tienen su criterio propio. Ahora, hay que desidentificarse como adultos de ese papel de yo soy el adulto, como tú dices, yo sé lo que está bien, lo que está mal, esto es todo lo binario, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto sí se hace, esto no se hace. Cuando en verdad como adulto, yo ahora que estoy en un proceso de adultez, ¿no? De crecer, te das cuenta de que de todo lo que tú dices que sabes, el 95% de las cosas que tú creías que estaban bien, están mal. O están Totalmente. mal, o no son correctas, o no tienen nada que ver con lo que tú pensabas. Entonces, eso es. Sí, todos nos confundimos, todos erramos, todos tal. ¿Por qué eso? Además, este es otro mensaje que yo he recibido, ¿no? Desde de pequeña. Es como, no te preocupes, que todo el mundo se equivoca. ¿Y ustedes no, señores? En plan, ¿qué pasa?
sea, porque yo se me puedo equivocar, pero usted como señor mayor no se puede equivocar, ¿no? Yo les llamo señoros. Todo el mundo puede ser un señoro. Entonces, estos señoros que tienen esta mentalidad de que los jóvenes no tenemos ni idea del mundo, que no tenemos ni idea de hacer nada, joder, pues mírate, hay jóvenes a día de hoy que están creando maravillas, pero maravillas. Tienes a jóvenes creando empresas que flipas, que tienen muchísimas más viewers y muchísimas cosas que un tío que lleva 60 años en el mundo de la empresa de no sé qué. Actualícense, Claro. hasta actualícense y actualícense ya. Y tengan en cuenta que los jóvenes, por supuesto, tenemos opinión, tenemos voz, tenemos voto y déjense ya de pensar que los jóvenes no son héroes, porque la pregunta es, ¿y cuándo sí? Quiero decir, a mí siempre me han dicho que de Claro. mayor voy a poder, pero a día de hoy, que tengo 23 años, sigo recibiendo mensajes de gente que me dice, pues como la que te decía, como mi casera, Sí. que me dice, por ser joven, no tengo ni idea. Entonces, ¿cuándo es? ¿Cuál es la edad en la que de repente te tratan como un adulto? Yo no sé cuál Claro. es la edad todavía, porque me dijeron, cuando tengas 18 años, mentira, porque tengo 23 y me siguen tratando como una cría muchas veces. Entonces, ¿cuándo es? Siempre, claro, siempre vas a estar, en relaciones según qué personas, siempre vas a estar en otra, por Efectivamente. debajo, ¿no? Mira, es Total. como, sí, a mí no es que me traten así, ¿no? Pero yo en mi familia, por ejemplo, soy la pequeña de 5 hermanos. Entonces, a mí siempre me han dicho la chica. Tengo 44 años y sigo siendo la chica. Claro. Ya. Yo digo, claro, y no es que tengan esa visión, pero sí que he tenido muchas veces que plantear y decir, oye, con mis hermanos, pero ya siendo muy adulta, oye, pero que ya soy mayor, o sea, que yo puedo tener criterio propio, que No, y digo esto, que en digo las mi opinión, familias, pero en las familias pasa mucho. También tú comentabas, ojo, yo con mi familia me dijeron que voy a hablar cuando me dan las niñas. A mí me ha pasado también de ya tener cierta edad, tener 15, 16 años, tener un criterio propio y escuchar de mi familia en plan de, no, es que tú no tienes ni idea porque eres una cría. Y yo, pero si estamos hablando de un tema totalmente, o sea, que me pasa a mí, te pasa a ti, o sea, que nos pasa a todos, claro, sí, que sí, sí, no sí, hace sí, falta tener idea para hablar de esto, ¿no? Y sobre todo que aquí hay un problema y es que si no les dejamos opinar, nunca van a tener opinión propia. Entonces, es eso, cuando no claro. dejamos opinar, cuando no dejamos hacer, entonces luego además es que es algo que no tiene ningún sentido, que por lógica no tiene sentido, ¿no? Yo toda la vida estoy diciéndole a una persona que no puede hacer, que no puede hacer, que no puede hacer, que tiene que esperar a ser mayor, a ser mayor, a ser mayor, nunca le enseño cómo hacer y a los 18 años o a los 20 y pico le digo, vete a cambiar el mundo. Es que eres A joven y tienes exigir, la responsabilidad de cambiar el mundo. Y tú te quedas en plan de, pero ¿de qué? O sea, desde que claro, soy pequeña me dices que no puedo hacer cosas. Y ahora que soy lo suficientemente adulta, según la ley, que ya tengo 18 sí, años, sí, tengo que cambiar el mundo porque tengo yo la responsabilidad de cambiar el sí. mundo. ¿De qué? ¿Pero por Pero qué no se te te han quieres? dado ni los recursos ni tampoco la confianza en ti. Porque claro, te han estado siempre diciendo lo que está bien y lo que está mal, son capaces de tener ese pensamiento, ese criterio propio. Claro. Total. Y a Purva, ¿cómo ha sido tu trayectoria, es decir, tu experiencia personal? ¿Cómo ha sido para llegar a, por ejemplo, directora general de Save for Change, a ese emprendimiento? ¿Cómo ha sido tu Mira, proceso? claro, yo estudié como todo Cristo que está aquí escuchándome seguramente, escuchándonos. Yo hice bachillerato, bueno, para mí el bachillerato fue una de las peores experiencias académicas de la historia. Yo la pasé muy mal, sobre todo en segundo de bachillerato. Bueno, primero también, pero segundo fue horrible para mí y para todos mis compañeros, o sea, fue un martirio. Y yo vine del mundo de la salud, yo quería estudiar biosanitario, yo estaba súper convencida. Y entonces, todo esto vino, mira, esto sí que fue casualidad, no fue diseñado. Una compañera mía de clase me dijo, oye, mira, que he encontrado esta carrera, voy a apuntarme, voy a hacer las pruebas en una universidad y, oye, a ver si te vienes conmigo, que bueno, lo primero, no quiero ir sola y lo segundo, que creo que puede ser que te mole, ¿no? Y yo en plan de, pues venga, pues vale, o sea, es el momento de segundo de bachillerato en el que estás mirando todo y te abres a todo en plan de a ver qué es lo que quiero, ¿no? Aunque tú tengas muy claro lo que quieres, que pasa mucho también, ¿no? Pero por si acaso. Y, y yo, de hecho, quería estudiar enfermería en el ejército, para que te hagas una idea de dónde he terminado, ¿eh? Y total, yo lo tenía muy claro hasta que fui a este sitio, hice las pruebas, tal, y dije, bueno, pues voy a seguir el proceso, ¿no? La carrera en ese momento no era tan famosa, pero bueno, era de liderazgo, de emprendimiento y liderazgo, ¿no? Y yo, bueno, pues venga, pues a tope. Hice las pruebas y la primera fase la pasé. Y yo, pues yo pensaba que no la iba a pasar. Digo, tampoco lo he hecho yo a ti aquí como para tal, ¿no? Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a la entrevista individual, tal, no sé qué, hablamos y demás? Y yo dije, bueno, pues venga, vamos. Yo me acuerdo que mi inglés en ese momento era un truño increíble. Además, Sí, no me gustaba hablar en público, fíjate, o sea, para que te hagas una idea. fíjate. No me gustaba hablar en público, menos en inglés porque no lo controlaba y era como que, no, me ponía un poco nerviosa, tal.
Y me acuerdo que la persona que estaba a mi lado, que era la persona que hacía como las notas y los apuntes de quién sí y quién no, ponía en plan de, me faltaba muchísima destreza informática y es la realidad. Yo soy, o sea, de verdad, yo tengo 23 años, se supone que sabemos de esto, yo no tengo ni idea, o sea, de verdad, Bueno, he nacido en nada, los ni esas 90. etiquetas sirven tampoco, ¿no? Cero, cero, cero ideas. O sea, más la gente supone que yo sé y es como no tengo ni idea de lo que estás diciendo. Y por otro lado me decía que el inglés. Y yo cuando leí eso dije, yo estoy fuera. Estoy fuera, pues si no tengo ni idea de informática y no tengo ni idea de inglés, estoy fuera. Y entonces me llamaron otra vez y me dijeron, oye, que tienes tal, la tercera fase que era presentar un proyecto de emprendimiento que se te ocurriera a ti y un vídeo explicando por qué deberías entrar en esta carrera y tal. Entonces, claro, yo cuando ya fui a la tercera dije, ostras, pues igual esto me parece como que de repente entendí que era algo muy distinto a lo que te solían pedir generalmente para entrar Pues en sí. universidades, ¿no? Ya partiendo de esa base era muy diferente, ¿no? Entonces me acuerdo que mi tía me ayudó con la idea esta que tenía en la cabeza, guau, pues podríamos hacer esto, mira, he encontrado esto, tal, no sé qué. Ella me acuerdo que me ayudó con la parte de presupuesto y lo presenté. Y me acuerdo que más me puse súper nerviosa porque yo tenía un problema y lo sigo teniendo a raíz de la educación, es que soy muy perfeccionista. Entonces todo tiene que estar súper bien hecho, porque si no está bien hecho, está mal. Y si está mal, Y entras has fallado. Y entonces, parálisis por análisis. Entras total, ahí que te... total, ¿eh? Y además entraba en bucle y tal. Dije, mira, lo vamos a enviar así, aunque no me guste, a mí no me gustaba lo que estaba haciendo, pero dije, lo vamos a enviar. Y claro, esto fue como en mayo, una cosa así. Bueno, no, miento, fue en diciembre, enero, una cosa así, hacía frío, no me acuerdo. Y no me llamaban, no me llamaban, dije, bueno, yo no he entrado, ya está. Yo voy a empezar a buscar otras cosas, tal. Y yo me acuerdo que me fui a publicidad. Dije, venga, pues a esto, a tal. Y tenía un problema y lo sigo teniendo de divergencia. A mí me gusta de todo. Entonces, claro, como me gustan tantas cosas, Ya. dije, bueno, pues pruebo todo y ya algo me gustará, ¿no? Y nada más salir de la entrevista de una carrera de publicidad, bueno, entrevista de una visita que nos hicieron y tal, yo dije, bueno, esto creo que me mola, el tema de la publicidad me mola, tal, no sé qué, hacer campañas de marketing, me gusta, ¿no? Y entonces volví a mi casa y le dije a mi tía, oye, tía, yo vivo con ella, y oye, tía, mira que me ha gustado, me preguntó, oye, ¿qué tal con la carrera? Y yo, ¡buah! Me ha encantado, yo creo que es esta la definitiva, porque claro, lo de enfermería lo vi un poco más lejano, tal, le que dar la nota, no sé qué, estas movidas, y me Sí. dijo, bueno, pues te han cogido el lane. Y yo Hala, a romper esquemas. que me han cogido, de verdad, me dice, sí, sí, me han llamado esta mañana, te han cogido, no sé qué, tal, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, vale, de cabeza, vamos, de cabecísima. Y ahí es cuando Claro. empezó. Entonces, Lean es una carrera de emprendimiento puro y duro, que tiene un montón de cosas bien y un montón de cosas mal, como todas las carreras, pero lo que yo descubrí es que podía hacer lo que yo quisiera, que es lo que yo venía buscando. Yo venía buscando Claro. hacer lo que me diera la gana y por fin lo conseguí, ¿no? Entonces ahí surge en cuarto ya, después de 4 años viajando por el mundo, haciendo emprendimiento, entendiendo cómo funcionan las empresas, emprendiendo de verdad, surge la parte del proyecto de fin de grado. Y claro, en el proyecto de fin de grado tienes que decir, tú es distinto a un trabajo de fin de grado como en otras empresas, o sea, como en otras universidades. Aquí lo que tenías que hacer era un proyecto, literal, desde tal, Ujú. o era o emprender por tu cuenta o hacer un proyecto dentro de la empresa. Y yo decidí la segunda, Ajá. porque tenía nada así como para emprender por mi cuenta que me hiciera ilusión, ¿no? Y yo tenía muy Ujú. claro que iba a trabajar en la parte educativa. Llevaba ya varios meses viendo documentales de educación, de por qué el sistema educativo no funciona, de por qué tal, y como sintiéndome muy identificada, ¿no? De, ostras, es que eso es lo que me estaba pasando, porque yo en segundo, o sea, te digo ahora lo que me pasaba, pero yo en segundo estaba frustrada y no lo sabía, o sea, no sabía por qué. Claro. No sabía Eso si es, era ya. porque no funcionaba el sistema o porque yo no estaba funcionando, ¿no? Y entonces empecé a entender por qué nada estaba encajando en mi vida en los últimos años y por qué la educación no me gustaba, el colegio me encantaba, pero no me frustraba. Y ahí es cuando le empecé a dar vueltas y dije, yo creo que tengo que hacer algo de educación. Y buscando innovación educativa, encontré Design for Change. Y Ajá. miré la página web y dije, joder, que no tengo muy claro qué es lo que hacen, pero me mola el concepto de Sí, sí, sí. aula, me mola esto que están hablando, tal. Y le dije a Miguel, le dije, oye, mira, me gustaría hacer algo con esto, tal. Y al principio empecé a desarrollar un proyecto súper pequeño dentro de Design for Change, que se trataba de traer, aparte que era, tenía que ver obligatoriamente tenía que ver con lo que yo había estudiado, tenía que ser emprendimiento real, tal, ¿no? Sí. Y era traer un proyecto que estaban desarrollando en India, desde donde empieza Design for Change, aquí a España y empezar a implementarlo aquí. Empezamos con el proyecto, bien, tal,
pero a mí no me terminaba de convencer al 100%, ¿no? Y además Design for Change estaba pasando por un momento en el que se necesitaba una reestructuración, un nuevo pensamiento de modo de negocio, un montón de cosas, ¿no? Y en diciembre del año pasado, en 2021, yo le propuse a Miguel, oye, además Miguel era mi mentor dentro de la empresa, ¿no? Y yo le dije, mira, Miguel, ¿qué te parece si trabajamos en una estrategia, ¿no? Si hacemos algo un poco más complejo dentro del proyecto de fin de grado. Entonces lo cambié. Dije, mira, lo voy a cambiar, no voy a hacer esto que habíamos dicho, me da igual si me tira más tiempo, no pasa nada, pero voy a hacer algo que realmente me guste y que realmente tenga una cabida en lo que yo quiero hacer y sobre todo que tenga sentido con lo que he venido haciendo, ¿no? Y entonces empecé con la estrategia de la organización desde cero. Venga, empiezo yo con la estrategia, la lidero yo, tal. Y ahí es cuando me empecé a enganchar bastante al proyecto, empecé a entender, porque además yo tenía unas ganas increíbles de terminar el proyecto de fin de grado para irme, porque no me estaba gustando lo que estaba haciendo, ¿no? Pero cuando empecé a hacer la estrategia, empecé a decir, ostras, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Esto es lo que me gusta, tal, no sé qué. Y en abril de este año es cuando Miguel me dijo, oye, mira, que estoy viendo que esto tiene sentido. Además, llevamos diciendo que los jóvenes son el presente durante mucho tiempo, Claro. y no tiene sentido que haya una persona muy mayor, entre comillas, si me está escuchando Miguel igual, pero en plan que de una persona mayor liderando un proyecto que habla de que los jóvenes son el presente, y ahí es cuando me ofreció el puesto de directora general y obviamente le dije que sí, porque era como Qué bueno. que no puedo decir que no a esto, no puedo decir que no a Qué esto. bueno. Pero el proceso ha sido así, ¿eh? El proceso ha sido una subida y bajada de cosas muy interesante. Qué bueno, muy intenso todo, pero al final siempre suele suceder así. Y además, vuelvo a cuando has dicho que sí que fue casual, que una amiga o compañera te comentó lo de la carrera. He descubierto, a mis 40 años descubrí que las casualidades no existen, de No, verdad que tienen una causa. está claro que no Precisamente, existe. Está claro que no precisamente existe. a raíz de descubrir eso y tantas otras cosas, ¿no? Fue mi transformación personal y bueno, descubrí que mi propósito de vida precisamente es pues que lo aprendan desde edades tempranas. Pero fíjate que gracias a a esa invitación de tu amiga, cómo se fue desarrollando todo Pues para que imagínate. tú ahora estés aquí, ¿sabes? Y de hecho, bueno, a muchos laners que han estado conmigo y demás, hay una de las grandes cosas que pasa y es que si tú haces la carrera que yo estudié, la probabilidad de que quieras irte en algún momento es alta porque hay unos altibajos increíbles, ahí Claro. realmente entiendes lo que es trabajar en equipo, ahí entiendes lo que es dejarte el lomo para hacer algo, o sea, hay muchas cosas que de repente entiendes, ¿no? Y yo estuve a punto de irme, de la carrera y bueno, gracias a Dios, a la vida, a mí, a quien sea, no me fui por muy poquito y gracias a eso estoy hoy aquí y puedo estar hablando contigo y decir que estoy de directora general en una empresa, o sea, que creo que todo tiene un porqué y todo surge y nace por algo, ¿no? Pero gracias Total. a Dios las cosas en este caso han sido hacia algo que realmente me apasiona, que creo que es importante también. Es total, el poder dedicarte a lo que te apasiona, para mí eso es fundamental. O sea, yo de la mayor parte de mi vida solamente llevo 4 años dedicándome a lo que he descubierto que es mi pasión y que es más que mi pasión, sino que he descubierto que es mi propósito de vida. Y te puedo asegurar que a partir de entonces es cuando yo siento mi vida plena con mayúsculas. O sea, Ya, yo desde entonces, y no solamente por dedicarme a mi propósito, sino por la propia forma que tengo de relacionarme conmigo misma, que ese empoderamiento a mí me llegó a mis 40 años, ¿no? ya, Entonces, cambió totalmente hasta tal punto que no me canso de decir que vale, yo había vivido hasta entonces 40 años, pero cuando estoy viviendo, de ya, verdad, cuando me siento viva y plena, es cuando, a partir de entonces, ¿no? Cuando me empodero, cuando descubro quién realmente soy, cuando descubro cuál es mi misión en la vida y decido ir a por ello. Por supuesto, con mucho compromiso, por supuesto, con muchísimo vértigo, por supuesto, con miedos, ¿no? Porque, a ver, date cuenta que estamos hablando de educación, que a través de la educación niños, niñas, jóvenes puedan crecer ya empoderados, pero claro, cuando llevas 40 años de una mochila cargada de ya. miedos, de creencias totalmente limitantes, que en lugar de empoderarte te vienen abajo y que crees que no eres capaz, el yo puedo, claro, a eso me refería, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando un niño puede llegar a crecer creyendo en sí mismo, Pues creyendo que yo imagínate. puedo? Y para ti fue hace 4 años, ¿no? Me comentabas que tenías 44, ¿no? Hace 4 años, en el momento en el que tú dices, ostras, yo puedo hacer esto. Imagínate crecer
Eso es. con la idea esta de decir, yo puedo, de verdad, y yo puedo hacer esto y tal. Y si bien es cierto que no hay que confundirlo con superioridad, ¿no? O con egocentrismo, con tal, ¿no? Yo creo que No, es no, muy distinto. no. Yo creo que vivimos muy limitados en general. Claro. Imagínate, y yo siempre lo digo, ¿no? Hay un vídeo de la Fundación Cotec que habla del mi empleo, mi futuro, ¿no? Y habla de esto precisamente, bueno, de otras muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo hablan de, imagínate, si sin lo que te decía antes, sin haber diseñado nosotros absolutamente muchas cosas que han pasado, mira dónde hemos llegado como humanidad. Imagínate Claro. si diseñáramos dentro de la educación procesos en los que los chavales dijeran, yo puedo hacer esto. Es que ¿a dónde Claro. llegaría? Que multiplicaríamos el impacto. Todo comienza por ese imagínate. Porque hablando, por ejemplo, de Design for Change, es eso, ¿no? Es decir, imagínate si esto se convirtiese ya en una metodología tal. Yo, por mi parte, descubrí ese propósito, fue decir, pero bueno, primero la indignación de decir, pero yo como esto he estado viviendo 40 años creyendo de una manera tan equivocada, ¿no? Pero al Total, final dices, bueno, total. si todo es perfecto, todo es perfecto. En mi vida tuvo que ser así para que precisamente tuviese semejante transformación que me hiciera indignarme tantísimo, hasta tal punto de decir, no, es que imagínate qué pasaría, ¿no? Si los niños, niñas y jóvenes supieran desde el primer momento los recursos que tienen internos, que son capaces de crear su propia vida una vez que te vas más allá de tus circunstancias, que pones foco en sueños grandes, es decir, que no adaptas tus circunstancias, tus sueños a tus circunstancias, no al revés. Dices, vale, con lo que tengo, recursos internos, externos, con lo que sea, con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer para conseguir eso que quiero, ¿no? Y todo lo relacionado con la inteligencia emocional, con la mentalidad. Al final es la mentalidad, o sea, es el dentro de ti, ¿no? Cómo somos capaces de poder... Yo trabajo con la metáfora que nuestra vida, la vida de todas las personas, es como una película de cine. Yo es que lo veo así de claro, ¿no? Bueno, y es la metáfora que la hilo conductora a todo y cómo se lo explico. Que en una película de cine en la que en la pantalla lo que vemos es nuestra realidad, es lo que captamos con los sentidos, ¿de acuerdo? Pero todos, si estamos en una sala de cine y nos ponen una película, empiezan a proyectar y por lo que sea no nos gusta, a nadie se nos ocurre levantarnos del asiento, ir a la pantalla e intentar tachar o borrar lo que está en la pantalla, porque sabemos que no tiene sentido, que todo viene del proyector, ¿no? Pues ahí está el proyector que tenemos interno cada uno de nosotros, en los que más allá de ser protagonistas de cada una de nuestra vida, de cada una de nuestras películas, somos también guionistas y somos también codirectores, ¿no? Y con ¿quién es el codirector? Bueno, yo lo llamo gran director, que habrá personas que llamarán Dios, habrá personas que llamarán energía o ser superior o lo que sea, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que no podemos controlar absolutamente todo lo que nos pasa en nuestra vida. Por supuesto que no. Van a llegar situaciones y además van a ser necesarias. Pero hay que saber cómo es una codirección y que la vida no es un lugar hostil, sino que es un lugar amigable, ¿no? En el que existe la posibilidad de poder desarrollarnos, de poder crear, de poder impactar positivamente y no tiene por qué ser sufrimiento. Yo pienso que también la clave está en, y a mí me parece eso, a ver qué te parece a ti, muy importante, en que los niños también salgan del victimismo, ¿no? Que no aprendan de los adultos ese victimismo en el sentido de quejarnos, poner siempre el foco fuera, pensando y culpabilizando siempre a lo que sea, al gobierno, al país, a tu familia, a tu cultura, a lo que sea. Culpabilizando siempre fuera y no buscando la responsabilidad que tienes. Y vuelvo a lo mismo, ya no responsabilidad como algo negativo, sino como posibilidad de poder. Yo creo que hay muchas veces que, bueno, o sea, esto es lo de siempre, ¿no? Los humanos somos quejicas por naturaleza, ¿no? Pero aquí está la gran diferencia en qué haces con esa queja, ¿no? Yo, por ejemplo, mi queja era el sistema educativo y en vez de ser parte del problema, pues soy parte de la solución o al menos lo intento, ¿no? Yo me quejé mucho durante muchísimos años sobre el sistema educativo, ¿qué es lo que he hecho? Pues darle una vuelta y decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar de lo que me vengo quejando desde hace años, ¿no? Creo que es un poco esto extrapolado a todos los aspectos de tu vida en general, ¿no? Me quejo de esto y la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué puedes hacer tú? ¿No puedes hacer nada? Pues entonces no es un problema, porque todo problema tiene una solución, ¿vale? O sea, es la definición básica, problema igual a solución, ¿no? Entonces, Total. No puedes hacer nada, ya no es un problema. Y te puedes quejar de la vida si quieres, pero no vas a poder hacer nada, ¿no? Y si puedes hacer algo realmente,
cátate de qué es lo que puedes hacer. Puedes hacer mucho, bien. Puedes hacer poco, bien. Con esto poco es suficiente, perfecto. Pero creo que hay que cambiar el chip, sobre todo en este sentido de no me gusta esto o no estoy de acuerdo con esto, y qué puedo hacer, ¿no? Y cuando eres pequeño lo que pasa es que muchas veces no te gustan muchas cosas y no te dejan cambiar, que ese es otro problema. Claro, No me gusta esto, pues te aguantas porque es lo que hay. Bien, es genial, lo que hay. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? Que está unido también, que como me acostumbro a que todo lo que tengo a mi alrededor no lo puedo cambiar porque me han dicho que no lo puedo cambiar, pues ¿qué hago? Me quejo. Y ya está. Y es lo único que Y puedo hacer. cero iniciativa. Y cero Cero iniciativa, porque no iniciativa. puedo, porque me han dicho toda la vida que no puedo, entonces, ¿por qué hago nada? Luego les vamos a exigir, incluso en el día a día en las familias y en los hogares, ¿eh? Pero les vamos a exigir que tengan comportamientos cuando no hemos estado acompañándoles para que surjan esos recursos Total. que están dentro de ellos, pero que como no les demos el caldo de cultivo necesario, se van a quedar ahí sin desarrollar. Esto es lo que Bueno, decía. Hay un vídeo maravilloso, nunca me acuerdo cómo se llama y siempre que lo recomiendo, es como, no sé cómo se llama, búscalo en algún lado, seguro que lo encontráis, que decía que si tú juzgas toda tu vida a un pez por su capacidad por trepar sí. árboles, se va a pensar siempre que es un inútil. Si tú le dices a un niño Claro. toda su vida que no puede hacer absolutamente nada, se va a pensar que es un inútil. Y la única recurso que tiene, porque necesitamos soltar, de alguna parte que soltar, es quejarse. Y no vas a hacer Mm. nada. O sea, y malos comportamientos. Porque luego está el gran Claro, problema de fijarse solamente en el mal comportamiento, en el comportamiento de un niño, una niña, un joven, en el comportamiento, sin ir más allá. Y esto en los hogares pasa mucho. mira, Entonces ahí viene ese círculo vicioso en el que es un vago o es un torpe, es un desobediente, esas etiquetas que luego se identifican con ellas y cuando una persona emocionalmente no se encuentra a gusto, ¿cómo se va a comportar? A ver, pues es que luego son hasta dinámicas y técnicas que emplean para buscar caricias emocionales, ¿no? Al final, si no se sienten suficientemente atendidos los niños, suficientemente importantes, van a buscar esa atención, aunque sea con desobediencia, aunque sea con comportamientos, no, pero ya es muy importante y ya es hora de que tengamos la conciencia de ir más allá. Para ese niño, para esa niña, tiene sentido lo que está haciendo. Tiene sentido lo que está haciendo. Entonces, es como el eliminar los juicios, ¿no? Me parece muy importante educarse en eliminar los juicios, porque estamos en una sociedad, afortunadamente, cada vez menos, pero en lo que cada vez que vemos algo que no cuadra con lo que tenemos en nuestro sistema, fíjate tú, lo que estamos hablando, ¿no? Todo lo que arrastramos, mira. ya lo etiquetamos. Esto no es así, esto está mal, y ya a juzgar. Bueno, pues entonces, además es un gran alivio. A mí me ha supuesto un gran alivio quitar el juicio de mi vida de bueno, pues para esa persona tiene sentido lo que está haciendo. Ahora, como hablabas antes, ¿no? Discernir entre en lo que tenemos poder de influencia y en lo que no. Porque en aquello que no tenemos poder de influencia, deja de prestarle atención, porque no vas Total, a total, conseguir nada. total. Claro. Y Entonces, luego bueno, también creo siempre que ser... hay que diferenciar mucho, y esto pasa también en los colegios, incluso con tus padres, a mí me ha pasado con mis padres y con mis tíos. Muchas veces cuando das tu opinión o cuando piensas diferente, no hay que confundir el expresarse cada uno como pueda, ¿no? O intentar el dar tu opinión, ¿no? El expresarte libremente con la falta de respeto. Yo creo que esto es algo que tienen que Claro. tener claro todos los adultos que me estén escuchando. Cuando un joven dice algo y te da su opinión, no te está faltando al respeto. Yo he recibido muchísimas veces comentarios de, es que eres una irrespetuosa. Y yo, ¿por qué? Por dar mi opinión, no por otra cosa. ¿Qué pasa? Que como te sientes ofendido, te sientes juzgado y sobre todo sientes que tu opinión está amenazada por la opinión de una persona que en teoría tiene que saber menos que tú, lo que aludes es a la falta de respeto. Y es mentira, es totalmente mentira. Lo que estoy haciendo es dar mi opinión. Lo que pasa es que, claro, si mi opinión te molesta, pues puedes ir a la parte más de me estás faltando el respeto, ¿no? Entonces creo que eso es importante tampoco. Hay que discernir entre dar tu opinión y faltar al respeto, ¿no? Yo creo que van totalmente separadas y creo que a pocas Importantísimo. veces te va a pasar que un joven te falte el respeto por dar su opinión. Eso no va a ser así. Importantísimo y me encanta además que lo digas, Apurva. En eso yo insisto mucho. Yo en redes sociales hago continuamente vídeos relacionados pues eso, con ese desarrollo personal de niños y jóvenes, pero paralelamente de padres y madres, porque somos los que luego estamos en casa y estamos realizando ese acompañamiento. Entonces, en eso que has dicho tú, es que tengo varios vídeos de eso, diciendo, a ver, que no te tomes a nivel personal
el comportamiento de tu hijo, qué es lo que ocurre, que lo Ya, tomamos a nivel personal. Entonces, por eso ocurre, como dices, ¿no? Que nos cuestionan, entonces ya se dice que es una falta de respeto. Y ¿por qué me hablas así? Simplemente porque están preguntando eso que comentabas tú antes de tu propia experiencia. Que te dicen algo y dices, vale, pero ¿por qué? Muchas veces simplemente decir por qué, no me contestes, que no, pero ¿por qué me contestas? total, A ver, total, y son todo inseguridades internas que tiene el adulto, que se total. siente, como tú decías, cuestionado. Y eso unido al edadismo, ¿no? Al final es como el racismo, como todos esos ismos, ¿no? Que es marginar a alguien por la edad, bien sean ancianos, por ejemplo, hoy en los niños ocurre lo mismo. Entonces, el filtro, yo insisto mucho en el filtro de, a ver, esto que le estás diciendo a tu hijo, ¿puedes cuestionarte si se lo estarías diciendo así a una persona adulta? Porque Total, es lo que te total, marca el filtro, es lo que marca el filtro, es que nos creemos que son nuestras posesiones, nuestros niños, nuestras total, niñas, ¿no? Y total. por eso, pues también al final todo está relacionado. Pues te decía antes, a mí me gusta más hablar de acompañar más que educar, porque cuando hablo de educar, normalmente las personas lo asociamos y mucho a esta parte de edadismo, ¿vale? Yo soy Y el no, adulto, que yo te sé más que educo, tú, y sí, 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 sí. te Y marco por dónde desde, tienes que ir. desde un punto de vista también, sobre todo, que se suele ver muy de superioridad, ¿no? De yo, como soy mayor, soy mejor que tú, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un concepto... Nosotros hablamos de facilitar en vez de dirigir, ¿no? Eso En sí, nuestro eso caso, es. cuando hacemos los talleres, cuando hacemos formaciones, es facilitación, no dirigir nada, ¿no? Ya, una dirección, claro. En Sí, sí, este sí, caso, sí. lo mismo, sí, sí, está claro. Sí, sí, sí. Bueno, estaría horas hablando contigo a purvar. Veo que es que, o sea, coincidimos en absolutamente todo, ¿no? Claro, de cómo va a ser esas cuestiones tan importantes a prestar atención, pero es que además yo tenía ganas, muchas ganas de conocerte, porque, claro, en ti confluía de decir, bueno, no nos conocíamos ni te había escuchado nada, pero Que claro, confluía el hecho de la admiración de verdad que tengo por Design for Change. Es que cuando lo descubrí, de verdad, yo recuerdo, tanto como cuando descubrí aquí en University como cuando descubrí, claro, ya seguidamente yo iba, ¿no? Viendo el vídeo, Design for Change, ¿pero qué es? Y ya alucinaba, incluso en alguna sesión de Zoom de más vuestras, cuando descubrí en el que explicabais la metodología y tal, llegué a participar, es que me encanta como organización. Y ya cuando, como te decía antes, cuando comprobé que habían decidido que una persona tan joven como tú fuese directora general, yo decía, wow, es que encima tienen integridad, ¿no? Entonces decía, bueno, pues ¿y qué persona seguro tiene que ser tan potente para poder estar en ese puesto? Entonces me ha encantado estar contigo. Te invitaría, bueno, por supuesto, a que si tienes algo más que te apetezca añadir. Y además, como una frase final, un concepto así que queda así, ¿sabes? Toma, ahí te lo lanzo. ¿Cuál crees tú, qué mensaje, qué cita, qué reflexión la consideras como muy importante pensando en el empoderamiento de niños y niñas y jóvenes que lanzarías? Que tú yo creo todavía que estás ahí, dentro de la juventud. Yo creo que para mí la palabra revolución ha sido, ha sido un gran descubrimiento. Yo siempre ha sido, ¿no? Como lo he estudiado históricamente, ha sido como un conflicto, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución de no sé qué. Ya, Para mí la palabra revolución está en cada uno de nosotros y creo que la revolución empieza en ti. Entonces yo creo que como frase final podría ser la revolución empieza en ti. Y como mensaje final, yo creo que de todo lo que hemos hablado, ¿no? Que hemos hablado de muchas cosas y que han sido como todas hiladas unas con otras, creo que el empoderamiento muchas veces no es tanto decirle a un niño, oye, tú puedes hacer esto, sino demostrarle que puede solo hacer las cosas, ¿no? Y pasamos de preguntar a afirmar, ¿no? De preguntar, oye, ¿puedo hacer esto y pedir permiso? A afirmar que puedes hacer esto. Y generalmente, muchas de las personas que nos están escuchando, que nos han escuchado a lo largo del directo, eso no viene cuando tienes 8 años, desgraciadamente, o cuando tienes 9, o cuando tienes 10. Pero les invito totalmente a que hagan esa introspección y, por supuesto, a que nos conozcan y que no es tarde para decir yo puedo, ¿eh? No es tarde. para nada. Ya te digo que yo lo dije a mis 40 años. Por eso, por eso, por eso. Por... Y además, no llega de forma innata. Yo también suelo expresar mucho esa opinión, ¿no? Este tipo de mentalidad, de valores, de formas de pensar, no llegan de manera innata. Entonces, encauzarlos mediante, en los colegios mediante una metodología,
a nivel de, bueno, de libros, de formaciones, de todo. Son recursos que podemos dar y que a mí me encanta coincidir en ese camino, ¿no? Del propósito en común que podemos tener de revolucionar, de poder permitir que crezcan con esa convicción de yo puedo, de creer en ellos mismos y, y que vamos a conseguir de verdad ese proceso, ¿no? Así que Bueno, bueno, Apurva. yo siempre pregunto si alguien tiene preguntas, porque sí que hay gente viendo. Sí, Por si acaso, no totalmente, vaya a ser totalmente. que alguien se quede con la duda de, Tienes oye, razón. Aprovecho, sí, además a no sé saludar, si, que he visto que si han por hecho ahí. preguntas o no, no me he fijado. De momento he estado mirando y no habían hecho. Entonces, sí que, bueno, sí que he preguntado antes que si iba a quedar grabado, que no te quería interrumpir y ahora que lo nombras no le he dicho que sí que va a quedar grabado. Yo ahora sí, aparte de esa, que no sé si tenía que volver al trabajo, no, pero bueno, dejamos un poquito de margen también si quieren preguntar. Yo ahora en cuanto acabe el directo, pues estará tanto en Instagram como en mi canal de YouTube, en Facebook, en las 3 Genial. redes sociales. Porque me parece importante y además sí que te dejaría ahora otra ocasión, Apurva, y menos mal porque quería también comentártelo, que bueno, como te decía, hay muchos maestros, maestras que forman parte de mi comunidad, que si no conocían Design for Change, de qué manera podrían pues contactar con vosotros y estaba pensando, jo, a mí esto me encantaría en mi escuela, en donde yo trabajo, lo que sea. Vamos, contactar con nosotros en la página web de Design for Change, en DFC Spain, en Instagram. Ahora estamos bastante conectados al tema de Instagram. Estamos haciendo Instagram Lives prácticamente todos los miércoles a diferentes profes, expertos en educación, jóvenes que nos quieren contar su experiencia educativa, etc. Entonces, desde Instagram o desde la página web nos podéis hablar, estamos totalmente abiertos, me escribís a mí directamente, o sea, canales hay, de verdad, si queréis, canales hay, a punta pala, la verdad. Perfecto, mira, nos están diciendo más que preguntas. Muchas gracias a todos. Nos dicen, es muy súper lo que comparten. Comparto totalmente. Felicidades a ambas, bonitas. Muchas gracias. Vale, escriben la página. Vale, vamos a escribir por aquí. ¿Es de FC Spain o cómo es vuestra Es web? dfcspain.org. Vale, sin guión, ¿verdad? Sin guión, sí, dfcspain todo junto, .org. Spain. Espera, a ver si me ha puesto aquí el corrector. Vamos a corregirlo. Bueno, y si no, lo que dices hoy en día, cuando. Ahí lo he puesto. Cuando, aunque aparecen las mayúsculas, bueno, lo ponéis Esto en con minúsculas, pero minúsculas. Eso es, eso es. Que es que ha sido el corrector que joder, pasadas. Que al final, cuando quieres conseguir algo, yo busqué, te vi, ya te comenté, te vale, localicé por privado si y ya dije, realmente están interesados, van a eso encontrarnos, es, porque no es hay complicado manera. encontrarnos. Nada, nada, estáis a mí, me encantó encontraros con la organización, te digo, me encantó encontrarte a ti también, me ha encantado compartir contigo este rato a prueba. No sé Igualmente. por qué pienso y siento, no sé por qué es una sensación que volveremos a encontrarnos en algún momento Seguramente. y me encanta y bueno, muchísimas gracias de verdad, Purva. Yo sé A ti, que lo que has compartido con nosotros puede llegar a muchas personas que les interese y que además les pueda ayudar, inspirar, seguro que sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Raquel. que sigas en ese proceso y encantadísimo de haberte conocido. Un beso Igual, enorme, Prueba. igualmente. Que vaya Muchísimas genial. gracias. A ti, hasta luego. Bueno, hola, Gidri, ya veo que ahora estás por aquí. Bueno, espero que, a ver, si los que estáis entrando ahora en cuanto acabe el directo lo voy a dejar colgado tanto aquí en Instagram como en el canal de YouTube y tendréis toda la información. Ha sido muy interesante todo lo que ha compartido Apurva San Juan. Es una persona, como os decía, que tanto la organización en sí como la propia persona eh, resuenan muchísimo conmigo porque está basado, como habéis podido ver, en el empoderamiento de los niños, en que crezcan realmente con la convicción de yo puedo, yo soy capaz. Y estoy convencida que muchas de las personas que lo estáis viendo, tanto en directo como lo estáis viendo en diferido, no habéis tenido un crecimiento así y que lo habéis podido a lo mejor descubrir afortunadamente, como es mi caso a mis 40 años, ¿no? O en diferentes momentos de vuestra vida. Si es que habéis tenido esa inquietud, si es que habéis tenido un trabajo interno y habéis llegado a ese punto de vuestra vida. Pero normalmente no hemos crecido así, sino, como veníamos hablando, con lo que está bien, lo que está mal, lo que está correcto,
con una dirección muy definida, pero sin permitir que nos pudiéramos descubrir a nosotros mismos. Por eso es tan importante que les dejemos el espacio a los niños y a las niñas y a los jóvenes de manifestar sus opiniones. Eso es lo que les va a llevar a tener criterio propio, que crean en ellos mismos. Y ahí la base fundamental es que nosotros primero creamos en ellos y que les demos recursos. Pero eso es lo que les va a permitir de verdad afrontar la vida, ocurra lo que ocurra. Porque lo importante no es lo que nos pasa, lo importante no es lo que les va a pasar a tus hijos o a tus hijas, sino qué es lo que van a hacer ellos o ellas con las cosas que les pasan. Esa cita, esa frase que tan cierta es, que no podemos pretender preparar el camino para nuestros hijos, porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero tampoco se trata de tener suerte. No se trata de decir, cruzar los dedos y preocupados, ay, a ver, que tenga una buena vida a mi hijo, que no le vaya mal. No se trata de eso. De lo que se trata es de darles los recursos necesarios, en este caso las formaciones necesarias, todo lo que esté a su alcance para que se acepten, se entiendan, se amen, crean en ellos mismos, sepan cómo gestionar sus pensamientos a nivel de dónde pones el foco, a qué le prestas atención, dónde pones la energía. Ya sabemos que donde pones la energía se expande. Y a esto hay que añadirle todo lo relacionado con la inteligencia emocional, porque según el estado emocional en el que cualquier persona se encuentre, no solamente tu hijo o tu hija, tú mismo, ¿no? Piénsalo, según cómo te encuentras, te comportas, haces una serie de cosas o no las haces, o las haces de una manera determinada o de otra. Te dedicas a acercarte a tus sueños o no. Y eso no son decisiones conscientes. Eso viene primero del subconsciente y también del estado emocional en el que te encuentras en cada momento. Entonces, no nos han enseñado cómo transitar esas emociones, ni siquiera identificarlas muchas veces. Venimos normalmente de una educación de no llores, no te enfades. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llegamos a adultos y a lo mejor te sientes mal, no sabes identificar por qué, pero encima llegas a la culpa creyendo, ¿pero por qué? Si no tengo ningún problema, ¿por qué estoy yo encontrándome mal? Y esa es la voz interior. Entonces, saber gestionar esa voz interior que les va a acompañar durante toda su vida es que es un gran favor que les podemos hacer a nuestros hijos. Eso, que crean en ellos mismos, que conecten con su patata. Yo les llamo conectar con la patata. A esto le llamo patata al alma y a la mente le llamo melón. Me refiero cuando trabajo con niños y con niñas y con jóvenes. Por ejemplo, en la saga Tú creas tu vida, hablo con esos términos. Y luego al final todo está relacionado, por supuesto, y tanto la patata como el melón tienen unas raíces. Y las raíces del melón, pues si no se han trabajado, le están diciendo, no puedes, no eres capaz, no lo vas a conseguir. Y sin embargo, si escuchamos a patata, si escuchamos a nuestra alma, o sea, la voz de tu alma, ¿verdad? Ese libro que a mí me inspiró de tal manera, que me impactó de tal forma, que fue el comienzo de toda una transformación personal increíble. Y por eso sé el impacto que puede tener un libro en la vida de una persona, ¿no? Y de ahí me llegó ese propósito de decir, bueno, pues yo ahora lo que quiero es que los niños, las niñas, los jóvenes aprendan todo este conocimiento, integren en su vida este aprendizaje desde ya. Aprovechando eso, es cuando creé la trilogía Tú creas tu vida. Y ya está impactando, os lo voy a enseñar por aquí, por si no me seguíais hasta ahora y no sabéis de lo que hablo. Y ya está impactando a cientos de niños y niñas en más de 20 países de todo el mundo. Claro, es un entrenamiento de desarrollo personal e inteligencia emocional para niños y jóvenes. Pero que tengan esos recursos, porque no les llega de forma innata, como estábamos hablando ahora con la Purva, ¿no? Y ahora incluso yendo más allá, el siguiente paso, porque os insisto que es mi propósito de vida, no es que sea autora de unos libros y se quede ahí, perdonad, sino que es mi misión en la vida, es mi propósito, es la película, es mi papel protagonista en la película del mundo, que todos tenemos un papel protagonista dentro de esa película. Pues dentro de ese proyecto, ahora ya doy un paso más allá y lo que quiero es
que enseñárselos eso, la mentora, su entrenadora personal. Y por eso he lanzado esa escuela internacional de empoderamiento infanto-juvenil que se llama Dentro de ti, precisamente, porque es que dentro de cada uno de ellos, de ellas, es donde están los recursos necesarios, el verdadero potencial para que puedan desarrollarlo, para que puedan acercarse a eso que quieran conseguir en la vida, que quieran ser, que quieran hacer, que quieran tener. Y ya está impactando porque lo pueden aprender de una manera amena, divertida, con dinámicas. Realmente, yo insisto, es mi misión. O sea, yo lo que quiero es ayudaros, principalmente, también a vosotros y vosotras, ¿no? Pero principalmente es a ellos, a vuestros hijos o hijas, a que puedan crecer con este tipo de mentalidad, de hábitos, de saber, de estar en la vida, ¿no? Porque es una manera de estar al final y que les va a marcar enormemente la diferencia. Entonces, en ese propósito voy a darlo todo, evidentemente. Voy a estar ahí para ayudaros a que el objetivo final es que tengan esa sólida autoestima, esa inteligencia emocional, tengan esos recursos para aplicar en su día a día hábitos para que tengan también esa disciplina necesaria. Antes os hablaba de ese ejemplo de la película, ¿no? Que claro que somos co-creadores de nuestra vida y así se llama, ¿no? Tú creas tu vida, pero hay que tener claro que hay que tomar una decisión, hay que tener un compromiso, hay que tomar acción, hay que hacer que las cosas pasen.